pues si quieren vamos empezando, ya porque pues ya hay varios ahí conectados y bueno, para pues ya saben, como en todo curso, plática, pues para respetar el tiempo de los que fuimos puntuales, bueno, pues muchas gracias por conectarse a este webinar, a esta masterclass. Déjenme que se comparta aquí esto, perdón, que se ponga en modo presentación, ya. Ok, además creo que ya somos 22, entonces pues sí, ya podemos empezar, sin problema alguno. Como les decía, pues muchas gracias por asistir a esta pequeña clase, sesión donde vamos a hablar un poco de lo que es la evaluación de los niveles de iluminación conforme a la NOM 025, sobre todo también dando pues preámbulo o dando entrada a un curso que por ahí vamos a dar entre LuxDay y nosotros, 2300K Studio. Precisamente les vamos a hablar un poco de eso más adelante, que es precisamente sobre esta metodología y sobre todo pues tiene una certificación, ¿no? Entonces, como les comento, vamos a empezar por ahí. Bueno, igual muchas gracias por los que estén conectados en Facebook. También ahí les mandamos un saludo y bueno, pues empecemos con esta pequeña sesión porque pues se pasa rápido el tiempo. Bueno, mi nombre es Julio César Molina, yo soy ingeniero eléctrico. Y por ahí igual si pueden silenciar sus micros, por favor, para poder hablar bien. Muchas gracias. Y bueno, como les comentaba, yo soy el ingeniero Julio César Molina, soy ingeniero eléctrico y bueno, ya tengo algo de tiempo en esto de la industria de iluminación, ya casi 20 años, así como ven, pues ya tengo algo de tiempo en esto de la iluminación. La verdad es que para mí es una pasión, para mí todo esto de la luz, del entendimiento, del saber, ¿no? Todos los beneficios que nos trae la luz, pues es muy interesante y la verdad es que por eso yo me considero un apasionado de la iluminación. Actualmente tengo mi despacho de ingeniería, precisamente de diseños de iluminación, aunque también hacemos otras cosas como paneles solares, proyectos fotovoltaicos, energías renovables, diagnósticos energéticos, todo lo que tiene que ver con ahorro de energía. También me considero pues un apasionado de todo lo que es el ahorro de energía, la sustentabilidad, la mitigación de los gases de efecto invernadero y pues bueno, y la preocupación actual por el cambio climático, ¿no? Que precisamente mucho de la iluminación y del consumo energético pues precisamente está muy ligado a todo esto, ¿no? Entonces pues la verdad es que es muy interesante estudiarlo y en particular esta pequeña charla, pues como les comentaba hace rato, pues vamos a hablar un poco de lo que es la NOM 025, algunos detalles interesantes, vamos a irlos platicando. Igual si alguien por ahí pues pudiera llegar a tener alguna pregunta, yo ahorita pues no veo en el Facebook, yo no veo los comentarios o preguntas que pudiera llegar a ver, pero bueno, ya me los irán pasando. Aquí en el chat sí los puedo ver, entonces igual creo que es más fácil por ahí nuestros compañeros de LuxDay pues me vayan diciendo los comentarios que vayan surgiendo. Entonces bueno, pues ya sin más preámbulo, bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es precisamente el objetivo de esta norma? Al ser una NOM, esto es y creo que de ahí partimos todo, una NOM es una norma obligatoria, o sea, de ahí parte todo, ¿no? Hay en México la evaluación de la conformidad, sobre todo la parte normativa, está conformada por dos tipos de normas, lo que son las NOMs y las NMX. Las NOMs son normas oficiales y son obligatorias. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esta norma pues es obligatoria. Hay diferentes, pues precisamente industrias, aplicaciones. En el caso particular de la NOM 025 STPS, es una norma que la emitió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No recuerdo cuándo fue su primera versión, pero la última es la del 2008, que es la que estamos utilizando actualmente. Y a pesar del paso de los años, pues es la norma que se sigue utilizando, porque al final pues sí ha cambiado la tecnología, sí ha habido pues obviamente avances, sobre todo en el cambio tecnológico de fluorescentes a LED, de HID a LED, pero al final pues los niveles de iluminación pues no importa si nosotros tenemos un luminario tipo campana industrial con aitio metálico o un luminario high bay
4x54 T5 o un luminario de LED tipo de esos UFO que le llaman. No importa qué tipo de luminario sea, debemos de llegar siempre a un nivel de luz que nos permita a nosotros trabajar y realizar nuestras actividades. Y precisamente ese es el objetivo de esta norma, que como podemos ver ahí nos dice establecer los requerimientos de iluminación en las áreas de los centros de trabajo para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, ¿no? Vamos a ver un poco más adelante de esto, que es una actividad visual y qué es lo de la iluminación, pero ese es a grandes rasgos el objetivo, a fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollen los trabajadores. Y esta es la parte importante y lo que la hace una norma obligatoria, sobre todo para las empresas, para los patrones, porque es una norma que a nosotros como trabajadores, como colaboradores, pues nos permite realizar de manera adecuada nuestras actividades, nuestro trabajo. Al final uno va pues a una oficina, va a la escuela, porque también se incluye dentro de las áreas, salones de clase, uno va a una industria, a un proceso, a una maquila, pues precisamente vamos a cumplir con una tarea, pero si el patrón no nos da no nos provee de nuestras herramientas necesarias y que nuestro entorno sea seguro, bueno, pues esto precisamente es una falta para el incumplimiento, ¿no?, ante la Secretaría del Trabajo. Por eso es la importancia de esta norma. Y aquí, pues desgraciadamente, a nosotros como especialistas muchas veces nos llaman, pues, como se dice por ahí en el argot, ya cuando tienen el chamaco atorado, o sea, cuando ya los visitó la Secretaría del Trabajo, cuando ya les hizo una inspección, cuando les cayó sorpresa y les dijo, ¿sabes qué? Pues no cumples con tus niveles. Y lo que pasa ahí, pues es, no los multan realmente luego, pero sí tienen que hacer una adecuación, tienen que contratar a alguien, a un especialista, tienen que hacer un estudio, bla, 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 para que vuelva a ir, ¿no?, la Secretaría del Trabajo. Si siguen sin cumplir, entonces ya vienen las multas, ¿no? Y todo eso, pues obviamente lo podemos evitar con estudios antes de tener esa situación, porque al final, pues como les comento, es una obligación del patrón. O sea, desgraciadamente, pues aquí en México muchas veces, pues las normas o el cumplimiento de las mismas, pues lo hacemos ya cuando tenemos el cargamento en el puerto, cuando ya estamos por cruzar nuestro material, cuando todo eso pues debe de haberse hecho pues mucho antes, ¿no? Y en el caso, pues decimos, de esta norma, pues desgraciadamente muchas veces así, ¿no? Los patrones o las empresas lo hacen cuando ya tuvieron esa visita, ¿no?, de la Secretaría del Trabajo. Pero pues muchas veces es parte de lo que yo les digo en este tipo de normas, les digo, pues es que no solo es el cumplimiento, ¿no?, de la norma como tal, o sea, es porque, bueno, obviamente, pues lo importante es cumplirla para evitarte multas, pero lo que muchas veces le comento, pues, es esa seguridad que tú le vas a dar a tus trabajadores, ¿no? Al final, bueno, pues sí es cumplir con la norma, pero pues lo importante es que tus trabajadores tengan esa seguridad, ¿no? Que al estar operando una máquina, un torno, una soldadora, al estar haciendo poniendo unos componentes en un PCB para un circuito electrónico, pues que vean bien, o sea, eso es el objetivo, ¿no? Que ellos puedan ver bien esa actividad, que cuando están emplayando, que cuando están buscando una mercancía en el pasillo con todos los racks, pues que puedan ver bien lo que puede haber ahí, lo que se les puede caer, ¿no? Y ese precisamente es el objetivo, ¿no? Como les digo, desgraciadamente, pues muchas veces lo hacen solo para cumplir, pero pues realmente el objetivo es proporcionar seguridad, ¿no?, a nuestros trabajadores. Y aplica pues en el territorio nacional, o sea, como les digo, al ser una NOM, una norma oficial mexicana, debe de cumplirse, y no importa si estamos en Quintana Roo o en La Paz, debemos de cumplir porque aplica para cualquier centro de trabajo, y precisamente aquí es lo que nos dice el texto de abajo, ¿no?, que aplica a cualquier centro de trabajo. Digo, aquí no vamos a poner tanto
o no vamos a poner el listado completo, porque aparte, como es una norma oficial mexicana, ustedes la pueden descargar sin problema alguno de internet, le ponen NOM 025 STPS y ya les va a traer toda la norma, ¿no? Y aquí, pues, digo, no tiene caso de mencionar todas las áreas, pero ahorita cuando vemos la tablita vamos a más o menos entender precisamente las áreas a las que aplica y las actividades, ¿no? Porque también se divide en esto, ¿no? En el tipo de áreas y en la actividad precisa, ¿no? que se realiza. Entonces, no importa el tipo de centro de trabajo, en realidad les digo, cualquier situación donde nosotros realicemos una actividad y que necesitemos luz, bueno, pues ahí nosotros necesitamos proporcionar, bueno, el patrón necesita proporcionar los niveles de luz adecuados, ¿no? Y precisamente lo que comentábamos, ¿no? Esta norma es importante ¿para qué? Bueno, pues primeramente para ofrecer un ambiente laboral, un buen ambiente laboral para el trabajador, ¿no? También esto, pues digo, sí ya va un poco más con las nuevas tendencias. Actualmente, pues digo, uno como especialista y como proyectista de nuevos sistemas de iluminación, muchas veces les comentamos que ya no es solo cumplir con el nivel de luz, ¿no? O sea, ya no es solo cumplir con los 300 luxes, 200, lo que nos pide la norma, ¿no? Sino actualmente ya también las nuevas tendencias, pues nos piden ciertas características en temperatura de color, en reproducción cromática, en control, en automatización, la famosa tendencia del ciclo circadiano. Pero bueno, esto no está dentro de la norma. Sin embargo, sí es importante considerarlo porque actualmente los centros de trabajo pues ya no se diseñan pues a lo mejor como esta, ¿no? Digo, a lo mejor esta fue un mal ejemplo, pero pues ya no es como una iluminación cuadrada, donde a lo mejor no hay ningún tipo de cajillo donde pudiéramos poner alguna luz indirecta, algún tipo de downlight, ¿no? Que nos ayude a acentuar algo, ¿no? Sin embargo, las nuevas tendencias nos hablan de eso, pero bueno, aquí nos pide que tengamos el nivel de luz adecuado, porque pues, para empezar, pues todo comienza desde ahí, ¿no? El cumplimiento de ese nivel de luz, que a nosotros como seres humanos, precisamente si yo no tengo el nivel de luz adecuado, porque bueno, ¿cuál es la complicación de todo esto, no? Porque digo, si alguien pues podría por ahí tener esa duda, ¿no? Bueno, o sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado, ¿no? De que yo no tengo el nivel de luz adecuado? Obviamente, independientemente del cumplimiento con la norma, ¿no? Si yo no tengo un nivel de luz adecuado, o una uniformidad, o una alta reflectancia, que son lo que nos considera esta norma, pues lo que va a pasar es que yo voy a estar forzando mi vista. Sabemos que nuestros ojos pues tienen diferentes órganos, el iris, la córnea, el glóbulo ocular, etc., y muchas terminales nerviosas. Si yo tengo mucha incidencia de luz en mis ojos, el famoso deslumbramiento, o por el contrario, si yo no tengo los niveles de luz adecuados, si tengo una muy baja iluminación, voy a estar forzando, si se puede decir así, si me lo permiten, forzando mi vista. Al final mi vista, dentro de los órganos que tenemos músculos, pequeños músculos, que precisamente reaccionan con la luz, ¿no? Se hacen más grandes, más chicos, se estiran, etc. ¿Qué pasa cuando yo precisamente estoy haciendo deporte, me canso, estoy ahora haciendo pesas, estoy corriendo? Va a llegar un momento en el que voy a cansar, o sea, mis músculos se cansan, y esto es precisamente lo que pasa en nuestros ojos. Y ya lo dije, es una vista cansada. Entonces lo que pasa es precisamente que yo voy a tener una vista cansada, no voy a realizar mis actividades, voy a reaccionar más lento a lo que pudiera suceder. Y si es una oficina, pues a lo mejor no hay problema, ¿no? Y a lo mejor le echamos la culpa pues al estrés, yo tengo los ojos llorosos y me duele la cabeza por mi jefe, por el ambiente tóxico, no lo sé, no, porque me tengo que levantar ya a las 5 de la mañana, porque no tomé mi café, no lo sé. Pero en realidad, o sea, muchos de estos problemas son ocasionados pues por la luz. Y les digo, a lo mejor en una oficina, pues, a lo mejor yo lo interpreto como que pues, solo me duele la cabeza y ya. Pero en un proceso productivo, donde yo voy a tener a lo mejor taladros, tornos, fresadoras,
soldadoras y donde tengo que reaccionar muy rápido, si yo no tengo ese nivel de luz, tengo la vista cansada, es ahí donde surgen los problemas. Y precisamente es obligación del patrón proporcionar ese nivel de luz adecuado. Entonces, por eso es que todo comienza por esto, por ofrecer un buen ambiente laboral. Es decir, proporcionar un nivel de luz adecuado que a mí me permita trabajar, ¿no? Trabajar y me permita realizar mi actividad con seguridad. Localizar áreas de oportunidad, pues igual, cuando yo hago el reconocimiento y las mediciones, pues yo inmediatamente puedo determinar o saber qué áreas no van a cumplir, qué áreas están recibiendo una alta reflectancia de la luz, no lo sé, ¿no? Entonces, precisamente detectar áreas de oportunidad que pudieran presentarse donde yo puedo atacar, porque si no, pues va a llegar la Secretaría del Trabajo y ellos lo van a detectar, ¿no? Prevenir accidentes y daños en las instalaciones, bueno, pues va muy de la mano con lo que les comentaba. Estar prevenidos, precisamente es esto, ¿no? Estar prevenidos, no que ya cuando pues, nos llegó el citatorio de la visita, no. Estar prevenidos, ¿no? Para una visita de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Entonces es lo que yo precisamente debo de prevenir, que así como cualquier otra instalación donde va a revisar protección civil, donde van a revisar, por ejemplo, las UBIES, ¿no? Cuando van a revisar las instalaciones eléctricas, pues ellos igual revisan toda la instalación, la medida del conduit, que la capacidad de los conductores sea la adecuada, que no le hayan puesto cinta de aislar, que le hayan puesto capuchones, bla, 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 todo eso, ¿no? Porque al final, pues la idea es evitar accidentes, ¿no? Evitar accidentes con electricidad. Pues aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que decíamos, evitar algún accidente de alguien, ¿no? Que pudiera precisamente no estar viendo adecuadamente esa máquina. Y forma parte del proceso de adquirir una certificación o para satisfacer a sus clientes, ¿no? Es decir, pues también a uno como empresa que se preocupa por sus colaboradores, por sus trabajadores, pues también hay ciertas certificaciones, las famosas certificaciones de empresas socialmente responsables, y hay otras más que precisamente pues casi todo evalúan, ¿no? Entonces, si no cumplimos con el aval de la Secretaría del Trabajo, pues evidentemente no nos van a poder decir que somos una empresa socialmente responsable, porque realmente pues no lo estamos siendo, ¿no? Aquí está precisamente lo que les comentaba de las obligaciones del patrón, ¿no? Que es realmente pues donde recae la mayor responsabilidad, ¿no? En que ellos mantengan o tengan, mejor dicho, un nivel de luz adecuado en todas las áreas. Tener en físico y virtualmente todos los documentos que la norma le obligue a elaborar o poseer, ¿no? Que pueden ser precisamente revisiones o estudios que ellos hayan realizado antes de. Muchas veces las mismas Secretarías del Trabajo, cuando son personas certificadas, cuando ustedes se certifican precisamente ante la Secretaría del Trabajo, les dan su papel, su certificado de conocer, de competencias laborales, certificación de competencias, perdón, y dicen, bueno, pues esta persona ya está certificada para poder realizar estudios de la 025, ¿no? Entonces muchas veces eso para ellos es más que suficiente, ¿no? Ya ni siquiera luego van, pues sabes que solo igual, ¿por qué? Porque ya es alguien que que alguien está certificado, ¿no? Y es alguien que, pues en teoría, tiene todos los conocimientos, todas las habilidades para poder realizar una auditoría, ¿no? Son el tipo de documentos que les pueden pedir, alguna revisión anterior y, bueno, algunas otras cosas, pues un poco más legales, ¿no? Acta constitutiva y esas cosas. Reconocimiento y evaluación de las condiciones de los niveles de iluminación en todas las áreas y puestos de trabajo y plasmarlo en un informe de resultados, ¿no? Que es casi lo que hace la persona acreditada o certificada o la misma Secretaría del Trabajo, ¿no? Hacer un reconocimiento, hacer mediciones, lo plasma en un informe de resultados y esa es la evidencia, ¿no? De que ustedes están cumpliendo o que no están cumpliendo, ¿no? Puede ser. Contar con los niveles de iluminación de acuerdo a la tabla 1 de la NOM. Ahorita más o menos les digo que vamos a ver cuáles son esos niveles. Llevar a cabo el control de los niveles de iluminación dentro de las recomendaciones, porque esto muchas veces hay una parte, pues como tal la norma no lo marca como recomendaciones, pero
yo muchas veces sí les digo, sí son como recomendaciones porque son incisos de la norma que nos ayudan a tener un control de la luz. Aquí estamos hablando de control no de automatización, de domótica, no, sino control, por ejemplo, el uso de persianas, por ejemplo, porque la luz natural nos puede entrar por nuestra ventana y eso nos puede ocasionar también un deslumbramiento. Creo que tiene pues su lógica, su ciencia, ¿no? Y la norma nos dice esto: si hay, por ejemplo, entrada de la luz natural, tú debes tener los elementos para evitar que precisamente esa luz pues incida directamente sobre el trabajador o que se refleje, ¿no? Ya ven que anteriormente, les digo, esta norma pues ya tiene más de 14 años, más o menos, 2008, pero les digo, ya es otra versión. Anteriormente ya ven que pues, los monitores de las computadoras, pues incluso se les ponía como una pantalla, ¿no? Que era como pues un marco antirreflejante. Era el objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que la luz, sobre todo en superficies especulares como las pantallas, como el vidrio, de ese tipo de monitores, pues se reflejaba y podía incidir directamente en nuestros ojos, ¿no? Digo, sí era también para reducir el brillo de las pantallas, pero también era para evitar el deslumbramiento por reflexión directa, ¿no? De nuestro sistema de iluminación, ¿no? Entonces, ese tipo de controles son los que se mencionan ahí, ¿no? Que nosotros como patrones debemos de proveer ese tipo de control de la luz, o determinar, ¿no? O contratar a alguien. Pues obviamente a lo mejor pues es una empresa que no va a tener los medios o el departamento para determinar cuál es el tipo de control, pero nos dice, ¿no? Que el patrón debe de proveer ese tipo de controles, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues como él guste, quiera o mande, pero él debe de proporcionar esos controles volvemos a lo mismo, ¿no? Proveer o proporcionar un nivel de luz adecuado, una luz, mejor dicho, adecuada y confortable, ¿no? Para sus colaboradores. Informar a los trabajadores sobre los riesgos de deslumbramiento, deficiencia o deficiente iluminación en el trabajo, ¿no? Igual, digo, no menciona cómo, digo, ya saben que también las normas son muy ambiguas a veces, pero pues muchas veces con publicaciones, correos, con cartelones, no lo sé, ¿no? De esta forma pues se puede, al final de cuentas el objetivo es informar, pues así es como el patrón puede hacerlo. Practicar cada año exámenes de percepción de colores, campimetría y de agudeza visual a los trabajadores que elaboran áreas con iluminación especial. Fíjense, yo sí he sabido de empresas, sobre todo que esto lo hicieron a raíz de que tuvieron ciertos problemas. Había una empresa y no me acuerdo si era de pinturas o textil, creo que era de pinturas. Y bueno, eso me lo contaron cuando yo trabajaba en una de las empresas en las que trabajé. Yo hacía proyectos de iluminación y ellos nos decían en un momento, no, pues es que nosotros pues contratamos a alguien, ¿no? Para el área de calidad, y esa persona pasó todos los exámenes, pasó los exámenes de agudeza visual, ¿no? Todos los que nos ponen. Dice, pero nunca se nos ocurrió hacerle un examen de colores, de colorimetría. Y resulta que esa área era muy específica porque era un área de calidad en cuestión de colores. Les digo, no recuerdo si era de pintura en coches o textil. Nunca se nos ocurrió. Dice, él veía bien, o sea, ni siquiera necesitaba lentes. Él veía bien. Entonces resulta que cuando pues ya está haciendo sus labores, pues nos empiezan a llegar reclamaciones de los colores. Y yo no sé, oye, ¿por qué? Y sí, o sea, ya lo vemos y dice, no, pues, o sea, a simple vista se veía. Y le dije, oye, ¿qué no estás viendo? O sea, es que a simple vista se ve, ni siquiera tienes que aplicar una prueba de laboratorio. Y él dijo, pues yo los veo iguales. Entonces se dan cuenta, o sea, por eso es que dice aquí,
esa empresa jamás pensó, o sea, jamás imaginó que debía hacer un examen de colorimetría, para ver si realmente esa persona veía bien los colores. Entonces es lo que dice aquí, cuando son situaciones muy, muy específicas que puedan afectar el desempeño y la seguridad de las personas, pues se deben hacer exámenes, ¿no? Es lo que dice la norma y bueno, pues si es el caso y si se determina que esa área en específica sí realiza una actividad especial, pues deben hacerse ese tipo de exámenes, ¿no? Y bueno, ya como final de esa historia, de esa anécdota, pues sí, al final esa persona pues la pusimos en otro lado donde no tuviera que ver nada con la identificación de los colores y a raíz de ahí, pues nosotros pusimos dentro del, no en el perfil, porque eso no le vas a preguntar a alguien, ¿no? Pero ya en los exámenes sí pusimos que les hacían exámenes de colorimetría a las personas por el tipo de actividad que iban a realizar, ¿no? Llevar un programa de mantenimiento para todas las luces y luminarios, incluyendo las de emergencia. Esto es bien importante para todo el auditorio porque muchas veces, y a lo mejor si alguien ya ha estado en el medio, ya ha hecho proyectos o a lo mejor están en una fábrica o donde sea, o sea, creo que todos hemos visto de verdad luminarios llenos de polvo, de telarañas, de suciedad, y eso merma la luz. O sea, dentro de los cálculos de iluminación, cuando ustedes hacen un cálculo, hay situaciones, o mejor dicho, parámetros que ustedes deben considerar, y uno de ellos es la degradación lumínica, tanto por vida, por eso es que siempre se consideran los lúmenes mantenidos, y por suciedad. Entonces, imagínense pues precisamente una industria donde, no, y no tiene que producirse algo pues sucio, o sea, algo como una cementera, ¿no? Donde sí hay mucho polvo, o una fábrica de aceites donde a lo mejor va a haber pues mucha contaminación, una fábrica de comida donde hay cochambre, no, o sea, ni siquiera tiene que ser esto, o sea, muchas veces las mismas aves se meten, o sea, yo no sé cómo a veces se meten a lugares en los que uno no puede pensar que se van a meter, y hacen sus nidos, ¿no? En los luminarios porque pues, están calientitos. Y esto precisamente va ocasionando pues, que vaya una degradación, ¿no? En la luz. ¿Cómo se contrarresta esto? Pues precisamente con un programa de mantenimiento, y eso sí es algo de lo que nos pide, ¿no? Esta norma, que nosotros como organismo certificador o la Secretaría del Trabajo debe de pedirles precisamente este programa de mantenimiento, pues para asegurar, ¿no? Que esa empresa pues va a realizar de acuerdo también al grado de ciudad. A lo mejor una oficina cerrada, pues ahí sí no hay tanto problema, a lo mejor puede ser cada año y medio, pero a lo mejor una industria, sea meses, no sé si es el caso, ¿no? Instalar y utilizar sistemas de iluminación de emergencia en áreas donde la ausencia de luz artificial presente un riesgo a la salud. También nos pide la iluminación de emergencia, aunque esto también viene en la misma NOM 001, lo que es la iluminación de emergencia, pero aquí como que lo está recalcando, ¿no? Les digo, de entrada, por norma, hablando de normas oficiales, la NOM 001 a instalaciones eléctricas nos pide que siempre haya sistemas de iluminación de emergencia, y bueno, pues sobre todo aquí lo está recalcando, ¿no? Y obligaciones del trabajador, igual, pues uno como trabajador pues tiene la obligación de informar sobre condiciones inseguras de iluminación, ¿no? Es decir, yo le voy a decir al patrón, pues sabes qué, o sea, aquí yo ya no veo, y aunque eso es muy subjetivo, muy relativo, porque a mí me ha tocado hacer visitas, estudios de iluminación, levantamientos, y uno les pregunta, igual a lo mejor a alguien le ha tocado, uno les pregunta a los trabajadores, a los operadores, oye, pues, ¿cómo ves la iluminación, no? ¿Cómo la sientes? Ah, pues bien. No, pues está bien, ¿no? Y cuando uno va con el luxómetro, en lugar de medir 300, mide 150 luxes, ¿no? Y uno dice, o sea, ¿cómo? Pero es que es como esta famosa ceguera de taller, ¿no? O sea, como que la gente ya está tan acostumbrada a eso, que es normal. O sea, para ellos es normal, y no. Cuando uno les hace el cambio, para que cumplan con los 300 luxes, dice, no, sí es cierto, sí veo mejor, ¿no? Pero muchas veces, sobre todo lo menciono por esto, ¿no? Porque dice, uno como trabajador debe informar
pero muchas veces como que nosotros pues, no sabemos, ¿no? Y para nosotros está bien, ¿no? A lo mejor, pero realmente pudiera haber algún problema. Utilizar adecuadamente los sistemas de iluminación de acuerdo a las instrucciones del patrón. Bueno, pues es más que nada, pues, cuidar el equipo, el mobiliario, colaborar y observar las medidas de control de los niveles de iluminación a partir de las evaluaciones. Precisamente, digo, ya muchas de esas cosas, aquí sí ya entra la automatización, ¿no? Por ejemplo, las persianas automatizadas, el uso de sensores, pero les digo, como esto es una norma, pues relativamente pues, tiene 14 años, todavía la domótica pues no estaba en su auge, ¿no? Todo el Internet de las cosas, el Internet de la luz. Y aquí es casi lo que nos decía, ¿no? Que los mismos trabajadores pues debían de bajar las persianas, digo, no lo menciono como tal, pero es a lo que se refiere, ¿no? Que los mismos trabajadores como que deben de apoyar, ¿no? Eso, pero les digo, pues ya actualmente con todo lo de la domótica, pues ahí sí podemos hacer uso de todo esto y tomar los exámenes de la vista que el patrón le indique. Entonces, bueno, ya decíamos el objetivo, bueno, esto ya lo hemos visto, establecer los requerimientos de iluminación en las áreas del centro de trabajo para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas. Algunas pequeñas definiciones, digo, sin hablar así, porque de hecho pues no es la idea, pero sí es importante que esto es lo que precisamente influye, ¿no? En una buena iluminación, bueno, más que buena, o que cumplamos, ¿no? Con los niveles de luz adecuados, ¿no? Que es el brillo, que al final de cuentas es la luminancia, de la luminancia o en dado caso también puede ser la intensidad luminosa, las famosas candelas, que es la cantidad precisamente de candelas por metro cuadrado, ¿no? Que es esa luz dirigida hacia un punto y que yo puedo ver directamente, ¿no? Ese es el famoso brillo, que también se le conoce en algunas situaciones como el deslumbramiento, ¿no? Esa luz que yo puedo recibir directamente en mis ojos, bueno, es parte de lo que evalúa, ¿cómo? Regulando o evitando la reflexión, ¿no? de los luminarios, condición crítica de iluminación, deficiencia de iluminación en el sitio de trabajo a niveles muy altos que bien puede requerir un esfuerzo visual adicional, ¿no? Es decir, aquí también nos está diciendo, ¿no? Que sí está bien que tú llegues a los 300 luxes, pero o sea, tampoco le vayas a poner 1000 luxes porque pues no es el caso, ¿no? Muchas veces nos llegan a decir, ¿no? Nosotros como especialistas, oye, son 300 luxes, sí, pues yo quiero que le pongas 500, ¿no? Muchas veces dicen, es que esto viene de Alemania, ¿no? Esto viene de Japón, es que es una armadora de coches y así está el estándar, ¿no? Y dices, pues bueno, pero uno siempre pues debe de hacerles la recomendación. La norma nos pide 300 luxes por algo, ¿no? O sea, porque si tú le empiezas a meter más luz, lo que vas a hacer pues es causar un deslumbramiento, que ya vimos que también trae consecuencias en una vista cansada, ¿no? Y que al final pues nos puede afectar nuestro rendimiento y sobre todo la seguridad. Deslumbramiento pues es precisamente esto, ¿no? Cualquier brillo que produce molestia, de hecho puede ser dos tipos de deslumbramiento. El deslumbramiento normal, que se le llama, donde a lo mejor yo puedo, precisamente volviendo al caso de las computadoras, ¿no? De las de antes, a lo mejor yo puedo estar trabajando y puedo estar recibiendo un deslumbramiento que sí, yo voy a notar, pero no me va a incapacitar, ¿no? O sea, es molesto, sí, y a la larga ya veíamos, a la larga yo puedo experimentar fatiga visual, dolor de cabeza, pero no me incapacita, ¿no? Hasta el final del día. Me va a incapacitar cuando llegue a mi casa, ¿no? No voy a querer hacer nada en mi casa. Pero pues al final del trabajo, pues, no. Pero puede ser que esa misma luz esté incidiendo en el monitor y esté siendo en mis ojos directamente y entonces ahí sí me incapacite. Esos son los dos tipos de deslumbramiento y cualquiera de los dos debe de evitarse, ¿no? El deslumbramiento normal y el deslumbramiento que nos incapacita. Luxómetro es el aparato que nos sirve para medir los niveles de luz, la iluminancia o los famosos luxes, ¿no? Este es, de hecho, el instrumento que pide la NOM que nosotros utilicemos para realizar nuestras mediciones tanto de precisamente de niveles de luz, la iluminancia, como de el factor de reflectancia. El factor de reflectancia, pues una relación, de hecho vamos a ver algo rápidamente al final,
de lo que es, ¿no?, el factor de reflectancia. Entonces, este es el instrumento, es un instrumento que debe estar calibrado, debe cumplir con cierta exactitud, sobre todo en sus características. O sea, no podemos utilizar pues, un instrumento, un luxómetro de Mercado Libre de 169 pesos, no, esos no los utilicen. Hay luxómetros ya de laboratorio que cuestan arriba de 10,000 pesos, tampoco es necesario, pero hay luxómetros decentes que nos ayudan, que cumplen, ¿no?, con las especificaciones, sobre todo con la exactitud que viene en la misma norma, que esté calibrado, cuestan 1,500 pesos, 2,000 pesos, y es más que suficiente, ¿no? Pero les digo, tampoco es que se vayan a comprar un instrumento que se utiliza en laboratorios de prueba. La iluminación o la luminancia, bueno, pues es la relación del flujo luminoso incidente, lúmenes por metro cuadrado, básicamente son los luxes, ¿no?, que es el famoso nivel de luz, ¿no?, es el nivel de luz que yo necesito para realizar una actividad, y la iluminación especial, que es la cantidad de luz específica requerida para la actividad que, conforme a la naturaleza de la misma, tenga una exigencia visual elevada, ¿no? Hay situaciones, aquí está, por ejemplo, bien, esta es la famosa tabla. Hay situaciones muy, muy específicas en las que yo necesito una iluminación especial, y dependiendo del trabajo, del proceso, era lo que les comentaba, que esta norma me dice tanto el área, o sea, el área en la que se puede realizar actividad, y aparte me da la tarea visual específica. Por ejemplo, muchas veces cuando hacemos un proyecto de iluminación pensamos que todo debe tener 300 luxes, y no, miren, los pasillos, dice, distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehículos, exteriores generales, patios y estacionamientos. Y en interiores, aquí está, distinguir el área de tránsito, o sea, un pasillo interior. Es un pasillo interior, o sea, yo en mi área, por ejemplo, si yo tengo una oficina, los escritorios sí deben tener 300 luxes, ¿no? Porque ya es una actividad de estar escribiendo, de estar haciendo reportes, no sé. Pero el pasillo, por eso es que muchas veces en los pasillos se ponen downlights, ¿no? Porque yo no necesito tener 300 luxes, si se dan cuenta, yo necesito 50. Y eso es muchas veces lo que también a nosotros como especialistas nos ayuda, porque podemos de alguna manera también hacer más rentable nuestro sistema, porque evidentemente yo necesito menos luz en un lugar y en otro lugar necesito más luz, y obvio voy reduciendo luminarios, porque si yo a todo el espacio le pongo 300 luxes, pues obvio voy a necesitar más luminarios, incluso para los pasillos, para las salidas de emergencia, todo. Y no, o sea, realmente yo en una salida de emergencia yo nada más necesito 50 luxes, porque yo necesito observar que está esa salida, observar la escalera para no tropezarme, ¿no? Y es más que suficiente. Entonces, por eso es interesante esto, porque esta tabla, porque me dice, aparte del lugar, la actividad visual, ¿no? Por ejemplo, procesos de ensamble, inspección de piezas complejas y acabados, ¿no? No sé, una armadora de coches, ahí sí, pero no toda el área. O sea, puede ser un área donde se ensamblan ciertas cosas. Digo, yo no soy ingeniero mecánico, ni sé de mecánica, de hecho es una de mis frustraciones nunca haber aprendido de mecánica, pero hay ciertas cosas que se ensamblan manualmente. Ahí sí yo requiero 1,000 luxes, ¿no? Alta exactitud en la distinción de detalles, ensamble, proceso de inspección de piezas pequeñas, ¿no? Y aquí no les menciono industria electrónica, porque la industria electrónica de hecho se va hasta 2,000 luxes, que entra junto con la joyería, ¿no? Ahí, aquí no lo puse, pero entra con la joyería, donde yo ya necesito mucha luz para poder insertar bien un circuito integrado, para insertar bien una resistencia. Ya hay resistencias muy, muy pequeñas, por ejemplo, de montaje superficial, o sea, pequeñísimas, o sea, miden milímetros. Entonces, pues yo necesito más de 2,000 luxes mínimo para realizar esa actividad, ¿no? Déjenme ver, porque aquí se tapó esto y no me deja ver. Bueno, es que puse aquí arriba esto y ahí está. Reconocimiento de las condiciones de iluminación. Ok.
realmente lo que se hace es un reconocimiento, ¿no? De cuando yo voy a hacer mi inspección o mi estudio, lo que yo hago es un reconocimiento, ¿no? De las diferentes áreas, y es donde ahí parte todo, chicos, porque lo que me pide la norma es eso, yo hacer un reconocimiento inicial de toda mi área o de lo que yo voy a evaluar para identificar precisamente lo que dice aquí, ¿no? El propósito es identificar las áreas del centro de trabajo y las tareas visuales, ¿no? Entonces es donde yo ya voy viendo, bueno, pues este es obviamente pues en acompañamiento con el responsable, ya sea el dueño o el responsable de mantenimiento, de recursos humanos, no lo sé, y se va haciendo un recorrido, ¿no? Bueno, pues en esta área se realiza tal actividad, esta es un pasillo, sí, pero nada más camina la gente, y entonces nosotros vamos, pues inicialmente haciendo esas anotaciones, ¿no? Yo voy a tener mi tablita donde voy, pues anotando, es un pasillo, se realiza esta actividad, porque después de ahí, precisamente, yo voy a determinar el nivel de luz, ¿no? Precisamente yo después de ahí determino precisamente el nivel de luz con base en el reconocimiento inicial, ¿no? Y precisamente es lo que se decía anteriormente. Yo que identifico las áreas laborales, tareas visuales, asociadas a los puestos de trabajo y actividades en las cuales exista una iluminación deficiente o exceso de iluminación. Es decir, de primera mano yo me puedo dar cuenta, ¿no? Cuál es si un área puede estar bien iluminada, mal iluminada, y yo lo puedo anotar. Digo, ya después voy a hacer la medición, tanto de niveles de luz como de factor de reflectancia, y voy a obtener realmente si efectivamente esa área tenía una iluminación defectuosa, ¿no? Ya sea que estuviera sobreiluminada, que le faltara luz. ¿Cómo se realiza la evaluación de los niveles mínimos? Bueno, como tal, de hecho, la norma nos da ciertas recomendaciones. Nos pide incluso que nosotros midamos o determinemos el área total en metros cuadrados, y dependiendo también de los puestos de trabajo, hay unas tablas en las cuales nos dice si tu área es de tantos metros cuadrados. Digo, se los platico a grandes rasgos porque realmente sí tiene ahí algo detallado la norma, pero nos dice a grandes rasgos, si tienes tantos metros cuadrados, necesitas tantos puntos de medición, ¿no? Si tienes tantos metros cuadrados, necesitas tantos puntos de medición, y esos puntos de medición no es que tampoco se distribuyan uniformemente, ¿no? En todo el área, ¿no? Sino que se van a ir poniendo en las áreas de trabajo. Si yo tengo escritorios, si tengo pupitres en una escuela, si es un proceso industrial, pues todos esos puntos de medición no se van a poner, por ejemplo, en la banda, ¿no? En la banda transportadora, ¿no? Se van a poner en las estaciones de trabajo, en los escritorios, en los pasillos, ahí sí, porque sobre todo si es un pasillo donde pasa el montacargas, ahí sí yo no necesito 50 luxes, de hecho, ahí sí yo necesito más, porque precisamente pasa el montacargas, ¿no? Entonces, así es como la norma nos va diciendo, ¿no? De acuerdo a los metros cuadrados, se mide, tú determinas cuántos puntos, para eso ya hiciste el reconocimiento inicial, tú ya determinaste las áreas o qué áreas van a necesitar medirse. Básicamente les digo, es donde está la gente, o sea, no vamos a medir en el piso, por ejemplo, sino donde está la gente trabajando, y ahí es donde vamos haciendo nuestras mediciones. Y algo bien importante, las lecturas deben corresponder a la jornada laboral. Si se trabaja turnos de 24 por 24, deben de medirse uno en la mañana, uno en la tarde más o menos, y otro en la noche. Precisamente, sobre todo, donde yo tenga poca influencia de la luz natural, por ejemplo, en la mañana, si yo tengo tragaluces al mediodía, a la 1 de la tarde, para permitir la entrada de la luz del sol, lo voy a apuntar. Y si es en la noche, cuando ya no haya nada de iluminación, ¿no? Esas tres mediciones. Si es una industria, oficina, donde se trabaja, no sé, de 9 a 6 de la tarde, pues en la mañana, a las 9, 10, donde tengo poca incidencia de luz natural todavía. Si tengo ventanales, lo que sea, pues lo puedo tomar al final, ¿no? De mi jornada laboral, a las 5 o 6 de la tarde. Y así, porque de esta forma, acuérdense que la luz natural también me aporta, pero también me perjudica, ¿no? Alguien podría pensar, bueno, pues es que, o sea, si yo con mi sistema de iluminación artificial voy a cumplir, pues ¿para qué necesito la luz natural? Pues porque acuérdate que también te mide la reflexión, ¿no? Y si tú
con esa luz, si tú tienes tragaluces y están incidiendo sobre alguna superficie, pues ya decíamos, ¿no? Lo que vas a hacer es deslumbrar a las personas. Esa evaluación precisamente es lo que decíamos, cómo se hace, ¿no? Hay un apéndice precisamente en esa norma donde es un proceso, les digo, ya un poco más detallado. A grandes rasgos es lo que les comentaba. Se toman los metros cuadrados del área, se determinan qué áreas son las donde le vamos a poner nuestro luxómetro, donde vamos a hacer nuestras mediciones, y de esta forma obtenemos ya nuestros valores. Y cómo se determina la reflexión, porque eso es algo interesante, ¿no? La reflexión no se puede obtener, digo, hablando de laboratorios de pruebas, se obtiene con un reflectómetro, donde ustedes ponen un material con ciertas características, hacen incidir un haz de luz y simplemente se determina el porcentaje de luz que se refleja, ¿no? O que se absorbe, ¿no? O que se transmite, mejor dicho, si estamos midiendo la transmisión de la luz. Aquí no. Y esto es algo interesante porque al final sí es un método válido, porque pues toda esta metodología, bueno, está sacada sobre todo de normas internacionales, tampoco es que alguien se las haya inventado. Entonces es un método válido en el cual lo que se hace es en los mismos puntos en los que ustedes determinaron que van a medir el nivel de luz, los luxes, acuérdense, ustedes ya determinaron, ¿no? Ya sacaron sus dimensiones, determinaron que se van a medir 26 puntos, ya vieron en qué puntos, ¿no? Y lo que se va a hacer en esos mismos puntos, posterior a que ustedes ya realizaron su medición, la medición la realizan con el luxómetro, digamos, a ver, creo que ahí sí me veo, con el luxómetro, con el sensor viendo hacia arriba, ¿no? en su plano de trabajo, en su escritorio, y lo que van a hacer después, lo ponen así, de cara contraria, más o menos 10 centímetros de separación, y precisamente esa luz que va a incidir es la que ustedes van a tomar como el factor de reflexión. También se toma, por ejemplo, en las paredes, ¿no? Si ustedes están en un escritorio, a lo mejor si yo tuviera, bueno, de hecho aquí tengo una ventana, ¿no? El cristal, pues decíamos, el cristal al final de cuentas, y de aparte esta ventana, fíjese, tiene una película, ¿no? Que evita que entre la luz natural, sobre todo para cuestiones térmicas, pero puede hacer que la luz que esté en el interior, pues se refleje hacia mí, ¿no? Y precisamente esa luz, yo igual determino más o menos a qué altura, ¿no? Que es más o menos pues como la altura de mi cara, y yo lo que voy a hacer es lo mismo, ¿no? Mido en la pared y posteriormente 10 centímetros y mido en qué tanta luz está reflejando. Y de esta forma también obtengo el porcentaje. Y fíjense cuánta luz máximo, mejor dicho, cuánta luz máximo se debe de reflejar. Si yo en el plano de trabajo, se permite que yo tenga el 50% de reflexión, es decir, si están incidiendo 300 luxes, máximo se deben de reflejar 150 máximo, ¿no? Si en la pared, bueno, es un poco más, ¿no? Se permite hasta un 60% de reflexión. Si están incidiendo 300 luxes, yo puedo hacer incidir, o mejor dicho, se pueden reflejar 180 luxes y no más, ¿no? Y esto precisamente también es parte de toda la evaluación que se toma en cuenta. Entonces esta parte también es importante porque decíamos al principio, la reflexión a nosotros nos va a causar un deslumbramiento y ya veíamos los problemas que nos puede traer, ¿no? Vista cansada, ojos llorosos, que nos duele la cabeza, que reaccionemos tarde, que no seamos productivos y pues que pueda suceder algún accidente con mis herramientas de trabajo, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que incluye el reconocimiento o el informe, ¿no? El informe es ya la conclusión de todo nuestro estudio, después de que ya mandamos a calibrar nuestro instrumento, de que hicimos una pequeña entrevista al gerente de mantenimiento o al de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, para el mantenimiento de los luminarios, acuérdense que eso pues uno no lo sabe, ¿no? Entonces eso nosotros debemos de pedirlo, tu programa de mantenimiento, las áreas
que ya vimos o determinamos, ¿no? Que hay donde pueda haber o que sean susceptibles a que la iluminación sea deficiente. Bueno, y posterior realizamos nuestras mediciones, obtuvimos el factor de reflectancia y bueno, todo eso pues lo apuntamos en papel primeramente y después hacemos nuestro reconocimiento o nuestro informe, que es al final de cuentas pues ya lo que nosotros podemos tener como evidencia de que estamos cumpliendo ante la Secretaría del Trabajo y lo que decíamos al principio, ¿no? O lo que nos decía ahí, evitar o de alguna manera prevenir, ¿no? Esas visitas y decir, sí, mira, estoy cumpliendo, ¿no? Venme a visitar, o igual y ni siquiera, pues iban ahí pues porque tienen que cumplir, pero pues igual ni siquiera hacen la revisión, no nada más, sí, y lo haces anualmente, está bien, palomita, ¿no? Un informe descriptivo de las condiciones normales de operación de las cuales se realizó la evaluación de los niveles de iluminación. Es el reconocimiento inicial, ¿no? Lo que les decía, este recorrido inicial, de determinar las áreas, de platicar con la gente, oye, ¿cómo sientes la iluminación? Bla, 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 ¿no? Es ese reconocimiento inicial. Distribución del área evaluada, que les digo que es como es en metros cuadrados, entonces debemos tener el planito, y ahí es donde ese lo anexamos tal cual al reporte y pues es parte de la evidencia, ¿no? Este es el área y estos son las áreas de trabajo, ¿no? Los escritorios, los puestos de trabajo, no lo sé, ¿no? Que indique los puntos de medición. Por eso les digo que aquí es la distribución, el planito, donde va a indicar, ¿no? Dónde se midieron, dónde se tomaron las mediciones. Resultados de la evaluación de los niveles de luz, pues una tabla nada más con el nivel de luz que obtuvimos. Comparación de los resultados con el contenido de las tablas. Bueno, pues ese es el nivel de luz mínimo normativo, ¿no? Que nos pide 300, 400, 500, hasta 2000 luxes, ¿no? La hora en que se realizaron las actividades, acuérdense que esto es más que nada para saber el turno, ¿no? Si es una oficina que trabaja 3 turnos, bueno, pues yo lo tengo que poner ahí. Pues se realizó en las 11 de la noche, a las 6 de la tarde y a las 10 de la mañana, ¿no? Lo que se determine. El programa de mantenimiento que nos debe de proporcionar el dueño, la empresa. La constancia de calibración del luxómetro, por eso les decía que no utilicen de esos que venden en el mercado libre que cuestan 170 pesos. La conclusión técnica del estudio, donde nosotros decimos, pues esta empresa sí, o sea, como al final nosotros vamos a ser o somos personas certificadas, nosotros sí podemos, sí tenemos esa se puede decir así, legalidad de decir, esta empresa sí cumple o no cumple, ¿no? Porque somos personas que tenemos una certificación ante la misma Secretaría del Trabajo. Medidas de control a desarrollar y la programación de su implantación. Les digo, medidas de control, más que nada, pues al control de todo lo que decíamos, ¿no? De deslumbramientos, de bajos niveles de luz y sobre todo en caso de que no cumpliera, ¿no? Y programa de implantación, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, sobre todo pues por visitas posteriores, ¿no? Porque si nunca lo implantan y si llega ahí la Secretaría del Trabajo dentro de, a lo mejor dicen, no, pues ya no va a venir, ¿no? Y no lo hago, ¿no? Pero pues, y sí, resulta que a lo mejor no fue ese año ni el siguiente, pero va al tercer año y ustedes nunca lo hicieron, pues les va a pedir todo su historial. Mira, pues es que aquí ya te habían dicho, ¿qué onda? No, pues sabes que aquí sí, multa, ¿no? Nombre y firma de responsable del estudio y los resultados de las evaluaciones hasta cumplir con los parámetros indicados, ¿no? Ese es básicamente lo que incluye el informe y para que esa empresa pues, pueda tener esa seguridad de que cumple con los niveles, de que es una empresa verdaderamente socialmente responsable con sus colaboradores y que pues tiene una iluminación confortable y adecuada, ¿no? para ese centro de trabajo. Pues bueno, pues eso es todo de nuestra parte, muchachos.